Feliz y bendecido domingo para todos los que nos congregamos hoy aquí en la parroquia Trinity Church. Les confieso antes de iniciar que esta predicación la tuve que cambiar esta mañana porque si uno como predicador no vive la palabra de Dios y no se deja guiar por su espíritu, pues de nada vale y no tiene ninguna razón de ser. Entonces yo tenía algo predicado desde la semana, preparado desde la semana pasada, pero esta semana Dios me dijo otra cosa y eso es lo que quiero compartirles a ustedes. Nos congregamos y ya empezamos hoy un tiempo que normalmente se denomina ordinario, un tiempo algo más normal, un tiempo que no trae ninguna fiesta fuerte como lo fue la época pascual y el Pentecostés, sino que vamos a seguir meditando y reflexionando qué es vivir en el Espíritu. Sabemos que Jesús ya resucitó y murió y resucitó por nosotros, pero nos dejó al Espíritu Santo. ¿Y cómo podremos vivir con el Espíritu Santo y tener una vida puesta en el Espíritu de Dios? Para eso las lecturas de hoy nos proponen tres cosas que quiero hablarles hoy. La primera es que leemos en el Génesis el recordatorio del pecado. Desde una narrativa judía nos cuentan cómo desde el inicio existe el pecado. Yo quiero, más que decirles que el pecado es una desobediencia a Dios, quiero decirles hoy que el pecado es una falta de confianza en la bondad de Dios. Cuando se nos narra que Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer de ese fruto, se nos está diciendo es que realmente ellos no le tuvieron la confianza en Dios y creyeron que si Él no les dejaba comer de ese fruto era porque no era bueno. Desconfiaron de su bueneza, desconfiaron de su bondad, de la bondad de Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, realmente no estamos desobedeciendo solamente, sino que estamos desconfiando de la bondad de Dios. Creemos que la inteligencia es nuestro orgullo y se nos olvida que esa razón es un don que Dios nos dio a nosotros. Cada uno de nosotros tiene un don que Dios nos ha dado, que es la inteligencia, la capacidad de razonar. Y nos creemos más inteligentes que Dios y queremos empezar a ser Dios y desconfiamos de Dios y no le creemos. Y no le creemos. Decimos que creemos a Dios, pero no le creemos a Él y no le creemos en su bondad. ¿Cuándo pasa esto? Cuando muchas veces nosotros creemos que todo está en nuestras fuerzas y solo con lo que nosotros hagamos y pensemos y trabajemos vamos a lograr el objetivo y olvidamos a Dios. Nos metemos en un mundo de solamente nuestra fortaleza, nuestro yo, nuestro ego. Ahí estamos desconfiando de la bondad de Dios, porque creemos que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Luego escuchamos en el Salmo cómo se nos invita a que nos arrepintamos y volvamos a Dios. Vemos como el coro con Víctor y los muchachos nos cantaban: arrepintámonos, volvamos y confiámonos a Dios. Escúchanos, Señor, perdónanos. Démonos cuenta que todos pecamos y no le creemos a Dios y no tenemos confianza en su bondad. Y luego viene Pablo en la segunda lectura y nos dice con estas palabras textuales: ponemos nuestros ojos en cosas visibles y lo visible es pasajero, pero lo invisible es eterno. Nosotros ponemos nuestra mirada en lo que vemos, en la fuerza que vemos, y desconfiamos y se nos olvida que Dios está actuando en lo invisible. Vuelve otra vez el ego del yo, de yo solo puedo, y se nos olvida que las fuerzas están en Dios. Volvemos a querer trabajar como locos, como máquinas, porque necesitamos cumplir un presupuesto, necesitamos llegar a tener ese dinero, necesitamos comprar tal cosa,
necesitamos tal medicina, y se nos olvida que de eso todo es un 99% que solamente lo hacemos nosotros. Pero hay tal vez un 1%, si nos gusta ver las cosas matemáticamente, que lo hace Dios. Cuando realmente, sin ese 1% que Él nos da, no lograríamos nada. Y nos volvemos en máquinas que creen que todo está en nuestra fuerza, y volvemos a desconfiar en la bondad de Dios. Y aquí Pablo nos dice, todo eso por lo que tú estás trabajando, por cosas materiales, por conseguir un carro, por conseguir una casa, todo eso por lo que tú vas a un médico y al otro, todo eso va a ser pasajero. Todo eso no será eterno. Cuando termine aquí esta estancia en lo físico, en este mundo, cuando vayamos al reino, no vamos a tener nada de eso. Todo eso va a ser innecesario. Y la tercera idea es la que refuerza Jesús en el Evangelio hoy de Marcos. Este es un evangelio que es casi 3 perícopas en una, es bastante extenso. No voy a dejarlas por fuera, les voy a comentar que por un lado el evangelio nos va a recordar la locura de la cruz. La gente de Jesús lo creía loco, y es que la locura que hizo Jesús en la cruz, esa acción para muchos de nosotros es una locura, porque es una diferencia de la ética que estamos acostumbrados. La ética de Jesús es la de agacharse, la de bajar la cabeza, y la justicia de nosotros es la de la justicia del talión, lo de ojo por ojo y diente por diente. Por otro lado, el evangelio nos va a decir que Jesús es el más fuerte. Por otro lado, el evangelio nos va a decir que solo un hombre que sea más fuerte puede entrar a la casa de un hombre fuerte, robarlo, saquearlo y quitarle sus pertenencias. ¿Y a esto a qué se refiere? Se refiere que este mundo es del hombre fuerte, de ese hombre que se cree que todo lo puede sin Dios. Que este mundo es del hombre que puede hacer todo con sus fuerzas. Ese hombre es el diablo, el acusador, el maligno, el divisor. Ese mundo es el que Jesús nos va a decir, ese es el mundo que se divide, el mundo que vive la división y cree que en sus fuerzas está todo. Pero se nos olvida que hay uno más fuerte que ese fuerte. Se nos olvida que hay alguien que es más fuerte que lo que estamos viviendo, y ese es Dios, ese es Jesús. Y eso es lo que hizo Jesús en su muerte y su resurrección. Murió, y lo decimos en el credo, murió, bajó y le quitó esas supuestas pertenencias al diablo, que son nuestras vidas, nuestras almas. Y si elegimos ir por el camino, estamos eligiendo al más fuerte y no al diablo, al acusador, al maligno. Pero por otra parte, se nos habla también de la elección de la familia de Dios. Y es que ya deja de ser la familia de Dios un solo grupo, los judíos o los no, o de cierta familia de Abraham. Ya se nos invita a que todos los que cumplamos la voluntad de Dios vamos a ser su padre, su madre y sus hermanos. Vamos a ser hermanos de Jesús. ¿Y cómo es cumplir la voluntad de Dios? Pues yo les recuerdo la idea central de lo que les estoy predicando hoy. La idea central es que Dios es más fuerte que nosotros no debemos desconfiar en la bondad de Dios. No debemos desconfiar en la bondad de Dios. Dios es más fuerte que nuestras fuerzas. A veces perdemos por un lado el misterio de Dios y creemos que todo es racional. Eso nos pasa aquí a nosotros, a los reverendos, a nosotros que ayudamos en la parroquia, a la junta parroquial, y creemos que todo lo podemos con nuestras estrategias. Vamos a vender lechona, vamos a vender empanadas. La obra de Dios necesita dinero,
vamos a comprar una cámara, vamos a comprar tal cosa para que se extensa la obra de Dios. Y todo es, nosotros podemos y hacemos esto. Y no dejamos actuar a Dios. Se nos olvida que primero hay que entregarnos en su misterio. Y es que Dios es un misterio que no es visible. Y así nos pasa en nuestras casas. Solo creemos que nosotros podemos. Que nosotros podemos. Nos pasa cuando vivimos una enfermedad. Es que la ciencia va a poder. Vamos a un médico, vamos al otro, y le echamos la culpa al uno y le echamos la culpa al otro, porque creemos que todo está en nuestras fuerzas. Y se nos olvida la fuerza de Dios. Estamos pensando que Dios no es bueno. Que Dios no es bueno. Desconfiamos de la bondad de Dios. Hermanos, Dios es más fuerte que nuestras fuerzas. Yo creo que para ser un poco contextual de lo que vivimos actualmente, que sufre Latinoamérica, es lo que Jesús decía ahorita. Esos hombres fuertes son esas casas donde se sufre la división. Que se divide el uno con el otro. Cuando hay división, dice Jesús, no prosperará, no progresará. Si una casa se divide, no podrá progresar. Yo creo que eso es lo que está, todo está en sus fuerzas. Que ellos van a ser los salvadores del mundo. Y se nos olvida que ya Jesús salvó este mundo. Y si nosotros tomamos la lección de elegirlo a Él y hacer su voluntad y confiarnos en sus fuerzas, solamente allí estaremos cumpliendo esa voluntad de Dios y siendo verdaderamente padre, madre y hermanos de Jesús. Que a Él sea la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.